Hola, hola, muy buenas noches. Mbaeshapa, por fin jueves, casi viernes, ¿verdad? Hoy les proponemos hablar un poco de economía. Queremos saber cuánto está rindiendo ese 100.000 guaraníes con el que vamos al supermercado o a la despensa. Pero no solamente vamos a hablar con un comerciante de Villaliza que nos va a decir cuánto cuesta una banana o un mazo de lechuga allí en el barrio. También vamos a hablar con la gente del Banco Central del Paraguay, que pese a una inflación de casi el 10%, mantienen la posibilidad y la proyección de crecimiento en el Producto Interno Bruto de un 2%. Vamos a hablar de estos números esta noche en el descargo. También queremos compartir con ustedes la posición de la Unión de Gremios de la Producción respecto al impacto que tienen las movilizaciones y cierres de rutas en todo el país. ¿Cómo afecta a la cadena de producción? ¿Y qué proponen ellos al gobierno? Si tenemos que hablar de reducir a 1.000 guaraníes el costo del combustible o tenemos que tener un stock previsible que les permita a ellos hacer negocios y un contrato que se hace hoy mantenga el precio y la ganancia a toda la cadena de producción en 15 o 20 días. Estos son los temas que te proponemos hablar esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y vamos a abrir esta noche nuestra serie de entrevistas con el señor Miguel Mora, él es economista en jefe del Banco Central del Paraguay, para ver un poco los números fríos y duros que tiene el Banco Central del Paraguay respecto a este índice de precios al consumidor, que en los últimos 45 días tiene un aumento sostenido. Pero más allá de la percepción y de todo lo que se ha generado en torno a este aumento de los precios y que incluye el precio del combustible, que en este momento tiene casi paralizado al país, queremos ver los números de todo el tema económico, no solamente macro, sino micro también. Señor Miguel Mora, gracias por atendernos. Muchas gracias, María Cristina, por la invitación y un gusto poder participar de tu programa. Los agradecidos somos nosotros, señor Miguel Mora, y quisimos tenerle a ustedes en este programa porque queríamos hablar de todo lo que genera estas manifestaciones. La gente habla de los precios que suben, pero a veces es una percepción. Otro grupo dice, sí, vamos a tener muchísimo perjuicio con los cierres. ¿Cuál es la proyección que tenemos desde el Banco Central del Paraguay respecto a la inflación, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos una proyección de cierre del 4,5% para el año. Esa es una proyección que le habíamos dado hacia finales del 2021. Recordamos que gran parte, digamos, de la inflación de lo que vimos en el 2021 estuvo explicado por lo que mencionaba María Cristina respecto al aumento de precios del petróleo y su incidencia en los precios de los combustibles, ¿verdad? Gran parte de estos aumentos de commodities, tanto agrícolas como no agrícolas, han impactado fuertemente en los precios de los alimentos y en los precios de los combustibles, en ese resultado, digamos, del 2021 llegó a representar casi un 70 o 75% de la inflación del año. Y a comienzos del año, nuevamente los precios del petróleo aumentaron, de un cierre del precio del petróleo de 75 o 78 dólares el barril. En algún momento en el mes de marzo llegó a cotizarse cerca de los 130 dólares por barril. En la última semana mostró una reducción en torno a los 100 dólares por barril. Gran parte de este aumento está aplicado por cuestiones geopolíticas, principalmente la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha metido mucha volatilidad justamente al precio de este producto, y lógicamente eso está o continúa impactando en la inflación de Paraguay. Está hoy día, digamos, el mes de febrero, hay una inflación interanual en torno a un 9,3%, y que sigue siendo explicado por precios de los combustibles y de los alimentos, ¿verdad? Nosotros en nuestro informe de fin de año habíamos anticipado que las tasas interanuales, por un efecto base, durante el primer semestre estarían, digamos, en estos niveles por encima del techo del rango meta. Recordar un poco que la meta de mediano y largo plazo del Banco Central es 4 más menos 2, o sea que el techo es 6, y habíamos pronosticado un nivel de inflación por encima de este 6%. Lógicamente, este delta o este incremento nuevamente en los precios del petróleo
ha elevado un poco más allá de nuestras proyecciones los resultados interanuales y bueno, un poco es lo que se siente principalmente por el lado de los alimentos y de los combustibles. En ese contexto, si comparamos marzo 2020-21, ¿cuál es la diferencia que hay con relación a los precios? Se habla, por ejemplo, cuando vamos a los comercios o hablamos con la Asociación de Almaceneros de casi un 30% en el aumento en forma general. ¿Cuál es el promedio de aumentos que ustedes manejan de los principales productos de la canasta familiar? En total, nosotros hacemos el seguimiento a 468 productos, ¿verdad? Al mes de febrero, que es el último dato publicado, esa inflación está en torno a un 9,3%. Y en el caso de los alimentos, esa variación sube un poco más, digamos, en torno a un 17%. Y en el caso de los combustibles está casi en cerca del 35-40%, ¿verdad? El aumento de los precios de los alimentos, principalmente enero-febrero, estuvo aplicado principalmente por el impacto de la sequía en los rubros frutihortícolas, que son los que más aumentaron. No obstante, por lo menos por los datos que tenemos en los primeros días de marzo, aparentemente hay una estabilización en los precios de estos productos, ¿verdad? Y también gran parte de la inflación del año está explicado, como mencionaba anteriormente, por aumentos nuevamente de los precios de combustible, que como bien mencionaba, está generando justamente este problema, digamos, social, dado los aumentos reiterados que se han producido y que evidentemente impacta en los hogares y en las empresas. Con más del 9% de inflación en este momento, en el primer trimestre del año, ¿el gobierno considera que se le escapó de las manos el control un poco de la inflación, que era una de las tranquilidades más importantes de la macroeconomía del Paraguay? Sí, realmente, pero hay que mencionar, María Cristina, que esto no está sucediendo solamente en Paraguay, ¿verdad? Realmente la inflación ha aumentado, digamos, en toda la región, en todos los países y a nivel mundial, ¿verdad? Y un poco ha tenido relación con la pandemia. Recordemos que hubieron muchísimas restricciones, digamos, a la movilidad de las personas, una importante caída en la oferta agregada en casi todos los países y principalmente caídas, digamos, en la demanda porque la menor oferta implicó menor producción y por lo tanto menores ingresos, ¿verdad? Justamente como para reactivar la economía tras los procesos de inmunización que se dieron en la mayor parte de los países, la economía nuevamente empezó a funcionar, pero no obstante, ese parate, digamos, drástico que se había producido en los periodos de restricciones ha generado muchos problemas logísticos, ¿verdad? Que hacen que la oferta no pueda acompañar una demanda que también estuvo estimulada por muchos programas justamente de asistencias a los hogares y las empresas. Hoy tenemos un nivel de demanda mayor a la oferta y bueno, un poco eso explica los aumentos de precios de commodities, petróleo, soja, maíz, que terminan impactando en los precios finales de los bienes y servicios, como mencionaba anteriormente, combustibles, digamos, y alimentos. Gran parte de los bancos centrales de la región, justamente en vista de esta mayor presión inflacionaria, estuvieron ajustando sus tasas de política monetaria, tratando justamente, principalmente en el caso de nuestro, de anclar las expectativas, digamos, de inflación. En el sentido, sí, hoy tenemos un nivel de inflación mayor, pero el Banco Central está tomando acciones de tal manera que hacia adelante esa inflación pueda volver nuevamente hacia nuestra meta del 4%. Estamos en eso. El primer semestre vamos a ver tasas de inflación como las que estamos viendo ahora, pero hacia el tercer trimestre esa inflación iría convergiendo hacia nuestra meta de inflación, como mencionaba, del 4%. En ese contexto le hago la siguiente consulta, señor Mora. ¿Cuáles son las medidas que pueden tomar los bancos centrales y el Banco Central del Paraguay para tratar de controlar de alguna manera la inflación en términos no tan económicos, pero que podamos entender y que podamos saber que el gobierno está tomando ciertas medidas macroeconómicas que al final del semestre pueda redundar en el bolsillo de cada uno de nosotros cuando vamos al súper? Principalmente estas acciones guardan relación con este aumento de la tasa de política monetaria, la tasa de interés de referencia del mercado. Recordemos también que en los contextos donde tenemos
aumento de inflación y también en el caso de Paraguay, probablemente una reducción de la actividad económica. Suele haber presiones, digamos, sobre el tipo de cambio. No obstante, estos aumentos de la tasa de política monetaria, además de actuar sobre la expectativa en el sentido de lo mencionado anteriormente, que el Banco Central está realizando, digamos, esta tarea para controlar la inflación, también permite que el tipo de cambio tenga, digamos, una menor presión hacia arriba o algún tipo incluso de apreciación que también por ese lado ayuda, digamos, a alinear los precios de los rubros, digamos, que son importados. Por otro lado, también en la medida que pueda haber algún tipo de exceso, digamos, de demanda en algún otro producto, ese aumento de tasa de interés también limita, ¿verdad?, para ciertos mercados, lógicamente, los aumentos de precios dado, digamos, un nivel de oferta, ¿verdad? Un poco sería esa, digamos, los efectos, digamos, que se espera de los aumentos de la tasa política del Banco Central. Es algo un poco técnico, ¿verdad? Sí. Pero es la forma más sencilla, digamos, que tengo de poder explicar la tarea del Banco Central. Y le agradezco muchísimo por la paciencia que nos tiene de explicarnos como en cristiano, ¿verdad? Esto que pasa con nuestra economía, porque solo lo sabemos y lo sentimos cuando vamos al súper y con ese 100.000 ya no compramos lo que comprábamos el año pasado, por ejemplo. Y en este contexto de situación, ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento que hay? ¿También se ha ajustado eso del Producto Interno Bruto, precisamente? Así mismo, María Cristina, se ha ajustado por lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que la sequía no solamente afectó los precios, sino también la actividad económica, principalmente la actividad agrícola. Las estimaciones de producción de soja que teníamos, por ejemplo, nosotros hacia finales del 2021 eran de una producción un poco menor, digamos, a la del 2021, pero que lógicamente en el 2021 el nivel de producción estuvo cercano a los 10 millones 500 mil toneladas. No obstante, como consecuencia de la sequía, esas estimaciones iniciales se han reducido en forma importante debido a que este factor climático ha incidido en una menor producción de soja. En un momento, digamos en enero, se hablaba de una caída de 20%, eso subía a 30, 40%, y los porcentajes actuales oscilan en torno a un 50%. Esto lógicamente va a determinar una caída del sector agrícola, y justamente solamente por ese hecho la estimación de crecimiento que habíamos realizado de un 3,7% para el 2022 se estaría reduciendo. Ese dato lo estaríamos dando en abril, digamos, en abril del presente año, pero no obstante, recientemente hemos publicado un informe sobre una encuesta de variables expectativas económicas, ¿verdad? Sí, de los agentes lo hicieron económicos. El martes pasado, creo, estuve escuchando que hablaban ya de un porcentaje para el 2022 y también para el 2023. ¿Podría compartir con nosotros como un adelanto ese porcentaje de crecimiento para ambos años? Sí, justamente en la encuesta de febrero los agentes habían dicho que el crecimiento iba a ser de 3%, ya más por debajo ya de nuestro pronóstico de crecimiento, y en este último resultado de marzo, los agentes redujeron esas expectativas hacia un 2%. Sí, para el 2023 se espera, digamos, una recuperación de la economía en torno a un crecimiento del 4%. Esos serían, digamos, los resultados de esa encuesta. Esa expectativa como que nos da unos números de crecimiento muy bajos. Recuerdo que en plena pandemia Paraguay era uno de los pocos países, si no era el único en toda Sudamérica, que tenía una proyección en pleno 2021 de casi el 4%. ¿Eso nos baja el ánimo de los agentes económicos, de los que mueven la economía, o no tiene tanta influencia? No, claro que sí, ¿verdad? Pues una tasa de crecimiento mayor evidentemente implica una mayor producción. Una mayor producción implica, digamos, mayores ingresos, digamos, para los agentes económicos, principalmente de los sectores que están creciendo, y ese mayor ingreso se materializa, digamos, en un mayor gasto por parte de los hogares, digamos, un mayor consumo, y por parte de las empresas podrían representar mayores inversiones que a su vez, digamos, aumentan la capacidad productiva del país. En la medida que el crecimiento sea bajo, bueno, tenemos que todas esas variables tienen una incidencia menor en términos de bienestar y de progreso de los hogares y las empresas.
Le agradezco mucho por su tiempo y sobre todo la paciencia que tiene el señor Miguel Mora de explicarnos un poco en cristiano todo ese trabajo que se hace en términos de políticas monetarias, la inflación que nosotros solo sabemos que es cuando ya no alcanza ese 100.000 guaraníes, pero gracias por explicarnos, más del 9% de inflación en este momento realmente es preocupante y no es tan alentador las proyecciones de crecimiento, pero también eso es parcial, o sea, todavía no es determinante, ¿verdad? Asimismo, y también, o sea, no podemos estar ajenos, digamos, al contexto, digamos, hoy que tenemos tanto en la región y el mundo, ¿verdad? Y entonces, Paraguay justamente muestra estos números y un poco eso está en línea también con lo que vemos en la región y otros países avanzados. Gracias por su tiempo, señor Miguel Mora. Ha sido usted muy amable con Mega TV. Muchas gracias, María Cristina, por la invitación y cuando guste. Miguel Mora, economista en jefe del Banco Central del Paraguay, compartiendo estos números con nosotros. Hoy hablamos de economía, no solamente de la macroeconomía, de la inflación y las proyecciones de crecimiento. También vamos a hablar de esa pequeña economía, de cuánto alcanza y cuánto se puede comprar ahora con un 100.000 guaraníes. Hacemos a la vuelta de la pausa. Y luego de escuchar en el primer bloque los números fríos y duros del Banco Central del Paraguay, ¿qué les parece si ahora vamos hasta Villa Elisa? Junto a una comerciante, ella es Miriam Chamorro, trabaja en Villa Elisa en la venta sobre todo de productos y frutihortícolas, que es la especialidad aquí del Departamento Central. Miriam, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Miriam, queremos saber qué tal va tu negocio. Hace un tiempo abriste un negocio, veíamos que tenías siempre lechuga fresca, muchas frutas. ¿Cuáles son los precios? Y si podés comparar, por ejemplo, los precios con que comenzaste el negocio y los precios con los que te estás moviendo ahora. Anteriormente, una docena de lechuga costaba 12.000 guaraníes. Ahora mismo cuesta una lechuga 8.000 guaraníes. Solo una lechuga. ¿Ese precio que me das es de tu venta al consumidor o es el precio que vos traes del abasto o de dónde estás comprando? Para el consumidor. Para el consumidor ya. Es imposible traer ya ahora. Ya no puedo más traer como antes. Pero me imagino, la gente tampoco compra. O sea, si traes y es a 8.000 guaraníes cada mazo, ¿quién va a comprar una lechuga? No, absolutamente nadie. Y también naranjas, carísimo. La banana tampoco. A 1.500 cada uno te sale. 160.000 está una caja. Dios mío, con razón no hay más banana en mi casa. A 1.300 guaraníes o 1.500 cada uno, cada banana. Cada banana. Cada banana. ¿Cuál es otro producto de la canasta básica familiar que te llama mucho la atención de los precios y el aumento de cada producto? Locote también. Locote rojo, el grande, antes estaba 10 a 15.000 el kilo para que yo pueda comprar a 20 a vender. Ahora yo compro a 25. ¿Y cuánto voy a vender? ¿A cuántos voy a vender? ¿No le vendemos a Beima? Todo. Ajá, ni dime. Y el tomate, la cebolla, que son productos también indispensables para la comida paraguaya. Eso, cebolla y papa no tanto, porque ahora hay mucha importación y no falta. No hay. Tomate sí. Tomate está a 130, 150 y hay días nomás que pasa. Y también la gente del abasto abusa con el precio cuando no hay. Ese también es otro tema. Cuando me hablas de 150, ¿es 150.000 la caja o 150 guaraníes? Explícame, Che. 150.000, una caja de 18 a 20 kilos. Ah, ya. ¿A cuánto sale el kilo entonces el tomate? A mí me saldría a 7.800 por ahí y tengo que vender a 12.000 para ganar, para tener una buena ganancia. ¿Y la 13.000.
Y la gente me decís que va y te pide un tomate o 2 tomates de acuerdo al guiso, al puchero que va a hacer. O sea, la gente no está comprando por kilo ni medio kilo en este momento, me decías fuera de cámara. Sí, te pide un tomate, una cebolla, un lopote. Anteriormente yo preparaba combo de 10.000, ¿verdad? Que incluía 2, 3 tomates, 2, 3 cebollas, 2, 3 papas. Ahora es imposible hacer. O sea, ni siquiera esa facilidad tenés en este momento para tus clientes ahí en Villaliza. No, lastimosamente es así y no sabemos qué va a pasar. Y decime, cada día está más pesado. ¿vos compras del abasto o hay vendedores que pasan por tu casa y te dejan en tu puesto de venta? Yo me voy en el abasto, yo misma me voy a rebuscar precios. Entiendo. Y el precio del combustible, que me imagino para moverte, ¿tenés taxi carga o te vas con tu propio vehículo? Eso también ha encarecido más, me imagino, tu movimiento. Anteriormente me iba todos los días, ahora ya no. Solamente 2 veces a la semana. Y lunes y viernes. Traigo todo ya de una buena vez. Pero eso también implica que tengas que tener más capital para ir a comprar de una para toda la semana y luego para el fin de semana. ¿Y eso es posible en este momento, Miriam, con la escasa venta también que me imagino hay? Más o menos, yo no me puedo quejar de mis clientelas, ¿verdad? Pero bastante mermó ahora, bastante. Y en estos días que hay un paro casi generalizado, o sea, hay muchos cierres de rutas y está impidiendo que los productos lleguen hasta el departamento central sobre todo, ¿hay productos que no encontraste o te dijeron en el mercado que no tienen por el cierre de rutas? La mandioca, lo que no hay caso, por eso. Que se trae del campo y por el cierre de la ruta, mandioca y batata. Daipori, no hay caso. No, carísimo está y parece que nos vamos a comer chipa también, porque no hay queso, no tengo queso. Y los huevos queso que tanto Paraguay. también se habló también en estos días que estaba muy caro, a 1.000 guaraníes cada huevo. ¿Vos a cuánto estás vendiendo? Yo suelo conseguir huevo de la granja. Viste, yo trato todo lo posible de que es casero y para que sea accesible a mis clientelas. Entiendo. Y no estoy comiendo más. ¿Cuánto? Porque en Yemita solamente te dan 2 tablas de plancha por persona en el abasto. Eso significa que no hay huevo 2 definitivamente, no solamente son los memes y la tendencia en redes sociales, Daipori la huevo definitivamente. No, y en otro lado está 32.000 la plancha, 35 está en Luisito. Yo me fui en uno de los super y estaba así. Y el huevo casero. 35.000. Yo ayer tenía. Perdón, Miriam, te escucho. El huevo yo ayer vendía 28.000 a plancha, huevo de la granja sería, tipo casero. No es de ninguna marca de acá. Y el huevo casero, ¿a cuánto estaría entonces si el huevo yemita o el huevo comercial, digamos, está a 1.000 guaraníes? A 2.500 cada uno. A 2.500. 3.000 a 3.000 estamos en la despensa. Realmente. Y los otros productos, los ingredientes que me imagino siempre tenés, porque son ingredientes tradicionales, el de la chipa, vos ya estás como anunciando que parece que no vamos a comer chipa. También la harina de maíz está escaseando. Sí, subió ya. El almidón de por sí que hace rato que subió, ya luego está a 170.000 una bolsa de 25 kilos, que anteriormente estaba a 100 nomás, 120 y eso nomás. Almidón refinado. Realmente está complicada la situación y vos que tenés ahí una clientela en tu barrio, ¿das fiado? ¿Les habilitas una libreta? ¿O cómo se manejan contigo? ¿O tenés POS? No, nada de fiado. Acá no se fía hoy, mañana sí, porte peinar. A la pinta. Pero el intendente de Villaliza siempre dice que hay posibilidad de tener crédito ahí en la comunidad. ¿Contigo no pasa eso? No, absolutamente no pasa nada. ¿Y cuáles son tus recomendaciones, Miriam, que le haces a la ciudadanía y sobre todo a tu comunidad ahí en Villaliza? ¿Comprar ahora, esperar que los precios vuelvan a bajar? ¿Qué te dicen en el mercado? ¿Que esto es momentáneo ahora por el cierre de rutas, la inflación? ¿O cuál es la expectativa que tienen ustedes los comerciantes que siempre tienen un poco la temperatura de lo que pasa en los mercados?
ellos piensan que es temporal, ¿verdad? Pero no sabemos que realmente lo que va a pasar. El huevo es lo que a mí me preocupa y el queso, que no tengo más. No tenéslo en este momento, o sea, mañana alguien se va en Villa Elisa en tu comercio y no va a encontrar esos productos y tampoco vos encontrás en el mercado de abasto. No quiero traer de otra marca porque no quiero descomponer mi cliente. Se acostumbraron ya con esa clase de huevos. Entiendo. ¿Y qué tal el movimiento? ¿La gente sigue comprando en los barrios de los comercios pequeños o la mayoría por esta cuestión económica van a los súper o los precios no son tan distintos? O sea, ¿es igual comprar en un supermercado que comprar en un negocio cerca de la casa? Sería la misma cosa porque gastas también en combustible cuando te vas. Cuando salís ya gastas ya. Y a veces compras cosas que no necesitas porque está allí, vos ves, ¿verdad? Sí, así mismo es. Cosa innecesaria otra vez. ¿Nos recordás un poco, Miriam, en Villa Elisa, dónde está tu negocio? A ver si mañana vamos a comprar algún producto que no sea de los tan caros. Hoy, por ejemplo, en 2 meses casi me llegó otra vez de Nueva Italia gallina casera. Hoy otra vez. ¿Y tenés todavía para mañana? Sí, tengo todavía para mañana. Ah, qué buena noticia. Esto es lo que tengo ahora. Bueno, atención Villa Elisa, sí. Entonces se puede comer gallina casera, pero casi sin tomate, casi sin cebolla. Bueno, cebolla está más barato, me decís, pero casi sin ensalada, por ejemplo, y sin tomate, y sin huevos. Así mismo es. Bueno, mi negocio queda en Villa Elisa, barrio en Bocayatú, detrás mismo de la escuela municipal, así con esa referencia únicamente. La invitación está hecha y bueno, no hay más que ponerle un poco de humor a esta situación, ¿verdad? Hay que aprender a comer comida blanca, parece, y bueno, a atarnos los cinturones para poder sobrellevar este momento de inflación y de crisis económica. Gracias, Miriam, por compartir con nosotros estos datos que todos conocemos, esos datos del barrio que son el reflejo de nuestra realidad económica. Muy amable con Mega TV. Muchísimas gracias, se nos fue Miriam. Seguro que le llegó a algún cliente, así es que Miriam, muchísimas gracias. Los comercios que se habilitan en las casas son comercios 24/7, como se suele decir en mi barrio. Así es que con esta entrevista queríamos compartir con ustedes en tierra, en terreno, como se dice, los precios del Banco Central del Paraguay. Sin lugar a dudas, ese 9% de inflación se refleja perfectamente en el precio de una banana, 1.300, 1.500 guaraníes cada banana y 8.000 guaraníes cada mazo de lechuga. Había incluso lugares, o dependiendo del tipo de lechuga, que estaba a 12.000 guaraníes el mazo, cuando hace 30 días atrás era la docena. Ya nos decía aquí Miriam Chamarro, comerciante de Villa Elisa. Y con esta entrevista damos una pequeña pausa a toda esta mirada económica de lo que nos pasa en el país, aquí en El Descargo. A la vuelta a la pausa seguimos hablando de este tema. Y hoy es jueves, es el cuarto día de movilizaciones, cierre de rutas en todo el país. ¿Cómo impacta en la economía y sobre todo en la producción del campo en nuestro país los cierres de rutas que se dan intermitentemente y en algunos casos por varias horas a lo largo y ancho del país? De este tema vamos a hablar con el señor Héctor Cristaldo, es presidente de la Unión de Gremios de la Producción de nuestro país. Agradecemos su tiempo, señor Héctor Cristaldo. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buenas tardes, gracias a vos. Y saludo a la audiencia. Quisiéramos saber si ya han hecho una evaluación o tienen sectores identificados que ya tienen ciertos perjuicios en lo que es la cadena de producción y entrega, sobre todo de alimentos al Departamento Central y en algunos casos para la exportación. Bueno, este tipo de situaciones genera perjuicio para todos. Está en marcha todavía, es difícil cuantificar y dar un número, pero sí sectores afectados en la producción de animales menores en las granjas, aves, cerdos, tambo, que necesitan balanceado, la producción de leche,
esa dinámica que es todos los días el movimiento, hoy está parado y tenemos que esperar a ver que se resuelva esto para poder evaluar realmente el perjuicio final que hay. Cuando la gente habla en el este, sobre todo, que tendrían ya un desabastecimiento de productos lácteos, ¿eso es real o simplemente no hubo una previsión porque la recarga se hace diariamente y los productos perecederos tienen prácticamente 48, 72 horas? Acá hay que entender que la cadena comienza en el campo, en el tambo. Si hay problema para cargar del tambo a la industria, ahí comienza un problema porque la vaca todos los días entrega X litros de leche que hay que llevar a procesar. Si ahí se corta en el inicio, lo que ya está procesado o ya está en el supermercado está, pero lo que está procesado para hacer llegar al supermercado se va a sentir después. Lo primero que se siente es del campo a la industria. Y ese es el gran daño porque aguanta un tiempo. Los tambos cargan en su enfriadora que son de 2.000 o 3.000 litros, eso se llena y no hay dónde llevar. Al final hasta se puede estar terminando tirando esas cosas. Además del sector lácteo en términos de producción, ¿qué otro sector está ya identificado como con problemas para la cadena de producción? El sector de aves, tanto las ponedoras como los pollos parrilleros están con problemas de abastecimiento. Acordate que venimos de una cosecha no tan buena con balanceado justo alcanzando y la reposición es muy constante y ahora se cortó esa reposición. Se pueden quedar sin comida esas aves y tenemos mortandades que pueden ocurrir. Todavía no estamos en ese escenario, no estamos, si se alarga podemos llegar. El otro tema es el ganado que viene para faena Asunción, también está trancado en ruta. Entonces hay un montón de dificultades y pues la harina que está viniendo, los productos procesados en general que vienen del interior para Asunción, todos están con problemas. ¿En qué punto crítico o no? Lo vamos a ver en la medida que empieza a faltar acá. Nos hablaba recién una señora de una despensa aquí de Villa Elisa y nos decía que prácticamente no encuentran huevos. La falta de huevos en este momento no solamente pasa por los memes y porque es tendencia en redes sociales, es un problema real. No están pudiendo llegar los productos al departamento central a causa de estos cierres de rutas. Bueno, la cuestión de los huevos es un poco más compleja. El año pasado el maíz tuvo una helada muy fuerte, la producción fue baja, había escasez, eso dispara el precio y el primer impacto es el que no tiene resto financiero para comprar más caro sale del circuito. El otro es el contrabando que le golpeaba en ese momento, también le competía deslealmente, también sacó del circuito a las granjas más chicas. Y hoy hay un problema de producción porque lo que salió no se reemplazó por otras granjas y está faltando. Y el otro gran paliativo que solía hacer el contrabando no está llegando en los volúmenes que había y hay un desabastecimiento por aprovisionamiento anterior. Y a eso le suman lo poco que hay, si no puede llegar, y va a faltar. Definitivamente, en estos 4 días que realmente se sintió, aunque las movilizaciones comenzaron ya la semana pasada, señor Héctor Cristaldo, desde el área de la producción, ¿han hablado con algún referente del gobierno para poner en una mesa tal vez algún punto y aparte para comenzar a negociar y que también el gobierno entienda todo el problema económico que se está generando en la cadena de producción? ¿O no han tenido contacto con el gobierno? Porque he visto algunos comunicados de la UIP, de ustedes, de varios gremios, solicitando un punto final, sobre todo al cierre de rutas. Bueno, yo te digo, se está conversando con todos, pero no es fácil. Acá cuando la gente sale porque le duele el bolsillo, no es tan sencillo de manejar. Nosotros tenemos 5 salidas a la ruta también, la gente se transforma en la ruta y se fanatiza, ya uno usa la cabeza, usa más el corazón y hay que saber llegarle para poder destrabar esto. Y están siendo muy claros en lo que están pidiendo, pero con unos efectos colaterales muy complicados para todos porque se alarga la definición. Entiendo. Y yo no sé si el fondo, la gente no entiende cómo
definen los precios. Lo que entiende es que su plata se va a cargar y carga menos litros que antes, y eso es lo que le duele, y sobre todo la frecuencia con que está subiendo. No es que se sube cada 2 meses, cada 3 meses, uno no se prepara y sabe. Ahora sube cada 8 o 15 días. Uno puede hacer un contrato de un servicio, el camionero que hace el contrato de un servicio para un flete, y en el medio, antes de hacer el servicio, sube el combustible, él ya perdió. Entonces es complicado ese escenario y tenemos que ser muy inteligentes, tener muchos templates y muy, digamos, innovadores en este tema, porque si no, vamos a entrar en las peores horas de esta movilización. Hoy es jueves, mañana es viernes, último día laboral, la gente se va a radicalizar, eso es lo que normalmente ocurre, y es hora de parar un poco la pelota en la media cancha y mirar el arco, porque si no, esto no puede terminar bien. Estas consideraciones que hacen me parecen muy fuertes, señor Héctor Cristaldo. Reconocer que el pedido de esta gente es realmente genuino y sobre todo cuando toca el bolsillo, eso que dice usted. También de alguna manera estos aumentos cada 15 días comenzó a afectar esos contratos a gran escala que tienen los productores, porque si afectó ya el bolsillo del que está a pie, me imagino que también estos aumentos del combustible comenzó a afectar estos contratos que usted acaba de describir. Si hizo un contrato hace 15 días por un precio, ahora ya no tiene el mismo valor. Correcto, o contratar un flete de grano, vamos a un ejemplo, 1 millón de kilos, son 27 viajes, los primeros 9 viajes por semana, son 3 semanas, los primeros 9 hace bien, ganó su dinero trabajando, el primer lunes de la segunda semana le sube, los otros 18 viajes trabaja a pérdida. Entonces, ¿cómo se va a sentir alguien? Una vez tolera, pero que eso sea una constante. Entonces nadie quiere trabajar para perder plata, no hay condiciones de subir los precios internamente porque no hay mercadería, hay una merma de casi el 70% de la producción. Entonces es la telaraña perfecta para que todos nos sintamos incómodos, pero no estamos encontrando la solución de sentarnos, escucharnos y ver cuál es la forma de amortiguar y de espaciar más en el tiempo las subas. Las subas van a venir porque afuera está subiendo. Pero tampoco se puede ir haciendo el corte cada día porque eso oscila mucho y realmente en el promedio del mes o 2 meses es lo que hay que evaluar el impacto que va a tener. Porque si vamos a estar cambiando por lo que cambia en la pantalla de la bolsa, vamos a volvernos locos. En este momento se han radicalizado en la postura y dicen que no van a salir de las rutas si es que no se baja 1.000 guaraníes. No están conformes con los 500 guaraníes que anunció en reducción el gobierno. Desde la Unión de Gremios de la Producción o la Unión Industrial Paraguaya, la UIP, hablan también de la necesidad de una reducción y de cuánto estamos hablando a escalas ya mayores de grandes negocios, señor Cristaldo. Yo creo que no es la discusión correcta discutir el precio, cuánto vale o el impuesto. Entiendo. Tenemos que discutir un sistema que nos dé un stock estratégico en Paraguay que nos permita suprimir los picos y no hacer un traspaso inmediato. El Banco Central trabaja así. Tiene los dólares guardados, cuando el dólar se dispara, ellos salen a vender y bajan, entonces eliminan los picos. Tenemos que tener stock físico, porque con plata nomás y con el subsidio, y no te podés quedar corto y no solucionar el problema. Entonces, tiene que recuperar su rol de regulador de hechos, no de derechos. No hace falta poner por decreto nada. Si Petropar recupera su rol de mayorista y deja sin dejar su rol de minorista si quiere, pero no da un estado estratégico que dure 3 meses, entonces sabemos que cada 3 meses se va a revisar el precio y si tiene que subir, que suba y si tiene que bajar, que baje. Pero no se puede estar revisando anárquicamente cada semana o cada 15 días. Ese es el problema, esa imprevisión que genera y el malestar porque no sabe si cuando trabaje va a trabajar a pérdida o va a sacar algo. Entiendo. ¿Y ustedes estarían de acuerdo entonces con este proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara de Senadores y que hay un llamado a una sesión extraordinaria para mañana y algunas bancadas como la de Frente Guasú y Patria Querida ya han dicho vamos a rechazar la generación de esos fondos? Nosotros en general estamos contra el subsidio, porque es la llave que abre la puerta para un infierno de mal gasto. Generalmente termina en distorsiones.
y no cumple su rol. La ley puede servir, puede no servir. Lo que va a definir el resultado es que la gestión sea eficiente y cumpla su objetivo. Y la parte de gestión y operaciones donde hay dudas. Entonces, es más fácil para nosotros, no somos los dueños, la verdad, pero creemos que manejando estos estratégicos se puede hacer un trabajo más eficiente que repartiendo plata que se va a pagar la entrada en la aduana, pero no sabe si va a llegar a la hora de la manguera cuando el consumidor llegue a la estación. Entonces esas dudas existen. Claro. Ojalá funcione, ojalá los equivocados seamos nosotros y esto solucione el problema de la volatilidad del combustible en el mundo. Pero la experiencia generalmente muestra otra cosa, entonces tenemos que ser prudentes. Si los que toman decisiones creen que esta es la herramienta, ojalá no se equivoquen y tengamos la solución. En el fondo, no tenemos que discutir tanto los detalles, sino si vamos a poder solucionar el problema de fondo. No es ganar la discusión del tema, es solucionar el problema. Nosotros creemos que esta herramienta no va a ser suficiente, va a ser un parche y vamos a tener problemas en el corto plazo. Me queda claro de toda su exposición, señor Cristaldo, es que ustedes quieren que Petropar recupere su rol regulador de facto, que tenga stock que a ustedes les pueda permitir hacer negocios y ser previsible en términos de tener el producto del combustible en nuestro país. En este contexto de situaciones donde hay cierres de rutas en casi todo el país, hay sequía y una inflación sobre el 9%. ¿Cuáles son las previsiones que tienen ustedes como gremio de crecimiento? El Banco Central ahora ha ajustado nuevamente las previsiones y que creceríamos en un 2%. ¿Eso es muy poco o es ya mucho para lo que estamos viviendo, señor Cristaldo? Usted que está ahí en terreno y tiene la temperatura del momento. Yo creo que no vamos a tener crecimiento positivo este año. No va a haber crecimiento positivo por el impacto de la sequía. Todavía no dimensionaron la gente ese impacto. A eso se suma esta volatilidad que aparece en febrero, marzo con la guerra en Ucrania. Y acá no caen las bombas reales, no caen las bombas económicas y no estamos pudiendo tener los refugios antibomba. Y por eso que hablamos de Petropar más que de otras cosas, no que se fije el precio por decreto, sino que tengamos esto estratégico para poder generar un sistema de previsibilidad. Porque estamos en economía de guerra, aunque Ucrania esté lejos, la guerra nos llegó en lo económico y tenemos que prepararnos nosotros mismos. El fertilizante que comprábamos el año pasado a $560, hoy está a $1,300 en la tonelada. Entonces, todos nos adaptamos, pero hay una previsibilidad y hay una regularidad en la rotación y en el manejo. Acá, Petropar creo que el único tiene stock, tanques suficientes para hacer un stock de 3 a 4 meses. Los otros importadores, tanques hasta para cuánto tiempo tienen. Y ahí es donde comienza toda la duda y el apuro porque se les acabó su stock, porque tienen tancaje para 15 días o un mes y se acaba antes y ya quieren subir. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ordenarnos. Y se tiene que tener una capacidad mínima para ser importador en tanque, porque si no, es un pasamano simple. Muchísimas gracias por sus reflexiones y consideraciones con Mega TV, señor Héctor Cristaldo. Héctor Cristaldo, estaremos pendientes de lo que suceda en nuestro país. Muy amable con Mega TV. Gracias. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, esta noche con nosotros aquí en El Descargo. Hacemos una breve pausa. Estamos hablando de lo que pasa en el país, del efecto económico, no solamente de la inflación del 9%, según el informe del Banco Central del Paraguay, sino el efecto económico y las proyecciones también que tienen estos cierres de rutas en todo el país.
Y se nos fue la hora por el día de hoy hablando de números y de plata, pasó rapidísimo. Bueno, para los que no gustan de la lechuga o la ensalada, por lo menos en los próximos días no va a haber ensalada en la casa. A 8.000 guaraníes y a 12.000 guaraníes el mazo de la lechuga. Realmente imposible de comprar. Y la banana a 1.500 guaraníes. Nos decía Miriam desde Villaliza esta noche aquí en El Descargo. Y también compartíamos con usted, y me parece muy importante que lo tengamos en mente, son las proyecciones que tiene el Banco Central del Paraguay, que sostiene que va a haber un crecimiento del 2%. Moderado, pero un crecimiento. Sin embargo, el señor Héctor Cristaldo, que cerrábamos con él el bloque anterior, cree que no va a haber ningún crecimiento positivo este año en Paraguay, teniendo en cuenta la sequía y toda esta situación de poca previsibilidad que tiene la situación de compra y acceso a combustible que tienen no solamente nosotros todos los días cuando queremos movilizarnos, sino las grandes producciones en nuestro país. Piden al gobierno que Petropar tome realmente la posta de tener un stock suficiente que sea predecible, digo bien, para los grandes comerciantes, las industrias y toda la cadena de producción del país. Plantean no solamente hablar de reducir de 500 a 1.000 guaraníes el costo del combustible, plantean tener una estrategia de mayor previsibilidad para la hora de hacer negocios en Paraguay. Esto lo hace la Unión de Gremios de la Producción y nos dijo esta noche su presidente, el señor Héctor Cristaldo, aquí en Mega TV. Y con estas informaciones estamos cerrando el programa por esta noche. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí en El Descargo. Tapen de Pujare por ahí. Nos vemos mañana.